Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. La Perla del Pacífico, Guayaquil, está de fiesta, cumple 490 años de fundación. Estamos viendo algunos sitios icónicos que son parte de nuestra identidad. Hola Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Qué linda que es Guayaquil, además su gente muy trabajadora, alegre, amable. Para este día se prevén varias actividades para festejar y en breve Erika Vera y Bernarda Ceballos nos contarán sobre las dos sesiones solemnes. Y Paula Kuhn también nos va a contar sobre el desfile de la Armada que se realizó en su día. Aquí empezamos con las fiestas julianas. Como parte del homenaje a Guayaquil, el presidente Daniel Noboa lideró la sesión conmemorativa en la gobernación del Guayas. Erika Vera cubrió la actividad y nos tiene los detalles a esta hora. Hola Erika. Buenas tardes, Liz, amigos televidentes. 13 horas con 4 minutos. Hace poco y finalizó la sesión conmemorativa que brindó el gobierno nacional, esto como parte de las fiestas julianas de la Perla del Pacífico. La sesión solemne inició con 20 minutos de retraso, la cual también estuvo encabezada por la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, y la gobernadora del Guayas. El presidente Daniel Noboa en su llegada fue ovacionado por los asistentes. También en su discurso destacó la decisión que tuvo que tomar para reducir e incluso unificar ministerios y secretarías. A continuación escuchemos declaraciones del presidente. Ayer hemos tomado una decisión muy dura, una decisión que por años la gente pedía, la gente clamaba, la gente decía que era necesario, que era sacar a la gente que no estaba comprometida con este país y darle la oportunidad a jóvenes, darle la oportunidad a personas y profesionales que nunca tuvieron una oportunidad de servir a su país, de servir con compromiso, de servir con amor y no boicotear la función del Ejecutivo, ni tampoco tratar de parar o trabar a las acciones de las personas que sí quieren cambiar el país. Durante la ceremonia también agradeció personalmente a Cintia Yeliver, a José Julio Neira y a José de la Gasca, quienes brindaron su apoyo incondicional con la orden al Gran Cruz. En esta ocasión a través de 62, 63 y 64 los decretos que se fueron leídos en esta sesión. Además se entregaron 7 reconocimientos al mérito empresarial, compromiso social, arte y esperanza. A la sesión asistieron ministros, asambleístas, autoridades del sistema judicial, Contraloría, CNE, altos mandos policiales y también de las Fuerzas Armadas. La sesión finalizó con la entonación del himno de Guayaquil. Compañeras, esta es la información. Gaby, continúas con más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, y es que cerca de 10.000 personas asistirán a la sesión conmemorativa por los 490 años de fundación de Guayaquil. El acto está previsto para las 16 horas y nuestra compañera Bernarda Ceballos nos amplía la información a esta hora. Adelante, Bernarda. Compañeras, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, precisamente aquí en 9 de octubre y Malecones, en donde se realizará la tarde de este viernes la sesión conmemorativa por los 490 años de fundaciones de Guayaquil. En principio este acto iba a desarrollarse junto al faro del Cerro Santa Ana, pero esta semana el Cabildo cambió de planes y ahora será en esta intersección. Se tiene previsto que el evento inicie a las 16 horas. En esta sesión conmemorativa asistirán cerca de 10.000 personas, afirmó la alcaldía. Y como ustedes pueden apreciar gracias a nuestro dron 24 horas, la tarima está totalmente lista en toda la avenida Malecón. Se están terminando de colocar las sillas para todos los invitados de esta tarde y noche, y también se están haciendo algunas pruebas de sonido a esta hora de la tarde. Mencionarles también que en esta sesión del municipio al menos 8 personalidades e instituciones recibirán preseas cívicas. Las categorías son mérito científico, mérito cultural, mérito social, en la que se encuentra el cardenal Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, y el mérito deportivo también. Mencionarles que este viernes también se realizarán algunos eventos artísticos en esta intersección en donde nos encontramos en la avenida Malecón y 9 de octubre. Grupos nacionales y extranjeros se presentarán antes y después de esta sesión conmemorativa que, como ya nosotros
nosotros lo mencionábamos en un inicio, iniciará a partir de las 4 de la tarde de este viernes. Se tiene previsto que el alcalde se dirija a todos los guayaquileños, asistirán concejales y por supuesto algunos otros invitados, y todos los detalles de esta sesión conmemorativa en su noticiero de las 20 horas. Muy buenas tardes, esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento. Detalles de lo que será entonces la sesión solemne que realizará el alcalde de Guayaquil esta tarde. Y la Armada del Ecuador conmemoró 84 años de la batalla de Jambelí y su Día Nacional con un acto solemne y la tradicional parada militar. Paula Kuhn tiene los detalles de las actividades castrenses que encabezó el presidente Daniel Noboa. Hola, Paula. Muy buenas tardes. En efecto, en una ceremonia conmemorativa por el 84º aniversario de la batalla naval de Jambelí, además del Día Nacional de la Armada del Ecuador, hasta el Comando de Operaciones Navales se dieron cita a autoridades, entre ellos el presidente de la República, Daniel Noboa, ministros y altos mandos de las Fuerzas Armadas. A continuación les tenemos los detalles en el siguiente reportaje. Esta mañana se realizó la ceremonia conmemorativa del 84º aniversario del combate naval de Jambelí y Día Clásico de la Armada del Ecuador. Pasadas las 10 de la mañana, al Comando de Operaciones Navales de la ciudad de Guayaquil llegó el presidente de la República, Daniel Noboa. En el acto también participaron la vicepresidente María José Pinto, el presidente de la Asamblea Nacional Niels Olsen, el ministro del Interior John Reinberg, José de la Gasca, ministro de Gobierno, entre otros, además de la cúpula militar de las Fuerzas Armadas. Rendir un justo homenaje a esos héroes que ofrendaron su vida, defendiendo nuestra soberanía. Su sacrificio ha marcado desde entonces la senda de orgullo y gallardía de quienes son parte de nuestra gloriosa Armada Nacional. Luego de la imposición de condecoraciones, se realizó la tradicional parada militar que, este año, por motivo de empleo del personal militar en operaciones de ámbito interno, desfilaron únicamente estudiantes de las escuelas de formación en personal militar en servicio pasivo. Hoy también rendimos homenaje a nuestros valerosos marinos, quienes, dispuestos a ofrendar incluso su propia vida, protegen a las familias ecuatorianas en esta guerra contra el terrorismo. Gracias a la Armada, el Ecuador forma parte del Tratado Antártico, que ha logrado preservar para el mundo una zona pacífica destinada a la investigación científica que le permite estudiar, por ejemplo, la corriente circumpolar antártica y la corriente de Humboldt, mayores generadoras de la riqueza ictiológica de la costa ecuatoriana. La Armada potencia el sistema de la Marina Mercante con la formación de la gente de mar, ejerce representación del Estado. El Día de la Armada del Ecuador se celebra el 25 de julio en conmemoración del combate naval de Jambelí en 1941. Una gesta histórica donde la Armada ecuatoriana defendió la soberanía nacional, así como el rol fundamental que han cumplido los uniformados en la lucha actual contra el crimen organizado. Paula Kuhn, Teleamazonas. Y como cada año se culminó con el desfile por parte de los militares, con lo peculiar es que este año fue realizado por parte de los estudiantes de las escuelas de formación militar, debido a que los otros uniformados están desplegados en todo el Ecuador debido al conflicto armado interno que vive el país. Esta es la información, muy buenas tardes. Buenas tardes y aprovechamos para mandar un saludo afectuoso a todos quienes forman parte de la Armada del Ecuador. Del Ejecutivo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son la mayoría de los 5,000 funcionarios desvinculados. Según la portavoz de Carondelet, además de la eficiencia, se tomaron en cuenta los casos de los servidores vinculados con las mafias. El sustento de desvincular a 5,000 funcionarios y la fusión de 20 instituciones del Ejecutivo para reducirlas a 14, realizada por la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, se encuentra en la puesta en marcha de un plan de eficiencia que tiene 3 acciones esenciales: la evaluación permanente de funcionarios, abrir oportunidades para jóvenes que deseen trabajar en el Estado y la reorganización del Ejecutivo a través de sus ministerios. Sobre este último punto, Jaramillo indicó cómo quedarían desde ahora los ministerios y las secretarías, con lo que se ha buscado una reducción de un 41% en el peso del Estado. Es así que desde ahora, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas absorbe al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Irregulares y a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas.
El Ministerio de Educación ahora se encargará del Ministerio de Cultura y Patrimonio, del Ministerio del Deporte y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación. El Ministerio de Gobierno al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. El Ministerio de Energía y Minas ahora absorbe al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Pesca al Ministerio de Turismo. El Ministerio de Inclusión Económica y Social a la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil. La Secretaría General de Administración de la Presidencia de la República a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, la Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete a la Secretaría Nacional de Planificación. Bajo esta misma proyección, el Ministerio de Agricultura absorbe al Viceministerio de Acuacultura y Pesca y el Ministerio del Interior al SNAI y al EQ 911. Dentro de estas fusiones quedan ciertos cuestionamientos de puntos que no fueron detallados, como por ejemplo si los titulares de las carteras de Estado absorbidas asumirán rango de viceministros o simplemente ya no formarían parte del gabinete. En los procesos de fusión también habrá desvinculaciones, dado que el tema de la fusión responde también al plan de eficiencia administrativa. El tema más álgido de estos anuncios se concentra en la destitución del primer bloque de 5.000 funcionarios en los que se excluyeron a médicos, profesores, enfermeras y a la fuerza pública. Esto a diferencia de lo ocurrido en el Ejecutivo y el IES, que concentran la mayor cantidad de despidos. De esta última institución se dijo que también se han incluido quienes estarían en procesos de corrupción o vinculados con las mafias. Porque una de las visiones y prioridades que tiene este gobierno es desterrar a las mafias de las carteras del Estado y de todos los sitios donde puedan estar operando. Y con ello otras puntualizaciones, como por ejemplo, si estas desvinculaciones significan la creación de nuevas partidas. Por ningún lado sería eficiencia. Lo que se está haciendo es suprimir 5.000 partidas. En tanto que en las liquidaciones, Jaramillo señaló. El gobierno, el Estado, tiene los recursos para poder hacer estas desvinculaciones de la manera formal. La portavoz adelantó que tras la puesta en marcha de la Ley de Integridad Pública, se iniciarán en los próximos meses las evaluaciones que se encuentran en la normativa y como efecto también implicarían nuevos despidos. Astrix Ingrid, Teleamazonas. El gabinete del presidente Noboa carga ahora con la responsabilidad de reducir personal y asumir nuevas funciones. Los titulares del deporte, de inclusión económica y social, así como de transporte y obras públicas, se refirieron a la medida adoptada por el Ejecutivo. Fusión de ministerios y desvinculación de funcionarios. Los ministros de Noboa ahora con estas tareas encima. El ministro de Inclusión Económica y Social dice que la Secretaría de la Administración Pública los está guiando en esta transición. El MIES absorbe a la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición. El periodo de transición inició con el decreto ejecutivo del día de ayer. La Secretaría de la Administración Pública y Gabinete nos guiará a los ministerios sobre este proceso y en ese sentido la ciudadanía irá conociendo cuáles son los próximos pasos. El Ministerio del Deporte ha sido absorbido por el de Educación. Su titular también se pronunció. No se va a perjudicar ni el alto rendimiento, ni el deporte formativo, ni el deporte barrial. Así que vamos a trabajar nada más con más fuerza. Roberto Luque, al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que ahora absorbe al de Vivienda, dijo que en su cartera de Estado se ha separado al menos 100 funcionarios y explicó por qué. Tenemos empleados y funcionarios públicos, analistas tipo 6, que aparte de eso son contratistas del Estado. Estamos luchando contra eso. Estamos luchando contra el típico funcionario financiero que llama a los contratistas a pedir plata para aplastar el clic del botón para el pago después de que se presenten las planillas. Luque asegura que las evaluaciones continúan. Desde el oficialismo en la Asamblea, claro, una palmada al Ejecutivo. Definitivamente es una decisión difícil pero necesaria con la economía del país. El gobierno no puede gastar más de lo que recibe. Y como lo he dicho, una decisión difícil, pero se están creando las oportunidades necesarias para generar los empleos y que Ecuador sea un país próspero. Bueno, queremos un Estado más eficiente, queremos un Estado con menos gasto burocrático, que al final del día sale del bolsillo de todos los ecuatorianos. Yo confío y sé que esta es una medida muy positiva para el país y son recursos que se van a ir a generar empleo y a darle más oportunidades a los ecuatorianos. Lo dijeron este viernes antes de una sesión solemne entre autoridades a las que el Ejecutivo puso a correr. Entre fusiones y desvinculaciones. Carlos Acoto, Teleamazonas. Secretario, buenos días. Los despidos de 5.000 funcionarios en las instituciones públicas ya empezaron, según denuncia la Confederación Nacional de Servidores Públicos y el Frente Unitario de Trabajadores. Ambos gremios anunciaron una movilización para el próximo 7 de agosto.
Un aire de incertidumbre se respira este viernes en las instituciones públicas del país, luego de que el gobierno anunciara la desvinculación de 5.000 funcionarios. Y de hecho, hay quienes ya empiezan a dejar sus puestos de trabajo, según reporta la Confederación Nacional de Servidores Públicos. Al menos en el registro civil serían 40 los despedidos. Y también hay casos en el IES, Ministerio de Educación, Agricultura, Transporte, entre otros. Sin informes técnicos, simplemente son a los que a ciertas autoridades no les dan gusto en lo que quieren hacer, está tapando la ineficiencia del gobierno nacional a través de acciones de despido, supuestamente para poner a nuevos. Y entonces, ¿qué contradicción? El gobierno justificó estas desvinculaciones asegurando que se trata de malos servidores que obstruyen el funcionamiento de las instituciones. Pero para el Frente Unitario de Trabajadores, esto obedece nada más a una cuestión política. Ellos aspiraban primero a que les hagan la evaluación y ver qué es lo que pasaba. Existe discriminación. ¿Por qué no les ingresaron el sumario administrativo? Es por ello que las organizaciones sociales ya convocaron a una movilización para el próximo 7 de agosto en la Corte Constitucional para exigir que de forma inmediata se traten las demandas contra la Ley de Integridad, pero no descartan más adelante organizar incluso un paro nacional. Nosotros vamos a manifestar nuestros desacuerdos y vamos a poner una denuncia ante la OIT y ante los organismos internacionales. El 31 de julio, nosotros las organizaciones vamos a presentar una demanda de inconstitucional a la ley y también al reglamento. Pero, ¿les queda alguna alternativa a los desvinculados? Por supuesto que sí. Y verbo rector de estas demandas será por qué el cambio del techo de indemnizaciones. Hay varias versiones, inclusive de personas con enfermedades catastróficas que pertenecen a grupos vulnerables que no podían haber sido tocados y que han sido notificados. La Confederación de Nacionalidades Indígenas en un comunicado se solidarizó también con los afectados e hizo un llamado a la unidad para defenderse. El gobierno no ha indicado cuánto costarían estas desvinculaciones. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Organizaciones sociales rechazan la función de ministerios ordenada por el presidente Daniel Noboa. Aseguran que vulnera sus derechos y que entre las acciones que tomarán en contra incluso están las movilizaciones. Pronto estos edificios dejarán de llevar el nombre de ministerio, pues la cartera de Estado al que pertenecen fue fusionado con otro ministerio por decreto del presidente Noboa. Sin embargo, lo que para unos puede significar una optimización de recursos, para algunos grupos y colectivos es una vulneración de derechos. Es el caso de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, que rechazó enérgicamente el decreto 60, que fusionaba el Ministerio de la Mujer en el Ministerio de Gobierno. El colectivo asegura que sin esa cartera de Estado no se podría hacer un registro de la violencia a la mujer. Hace no muchos días nos aseguraron de que eso no iba a pasar. Nos sorprende, ¿no?, que haya habido un retroceso de derechos, ¿no?, cuando el Ministerio de Derechos Humanos ha sido una conquista de las mujeres. Al gobierno parece no interesarle el tema de las mujeres. Pero no es el único colectivo en desacuerdo con el decreto, con la fusión del Ministerio de Ambiente en el Ministerio de Energía y Minas. La pregunta de Yasunidos es, ¿cómo puede el órgano encargado de frenar el extractivismo estar subordinado ahora a quien lo promueve? Señalan que atenta a los derechos de la naturaleza. Entendemos que existe un clarísimo conflicto de intereses, no busca realmente una protección de los derechos de la naturaleza. La institución a cargo es la institución que quiere justamente imponer esos proyectos extractivos dentro del territorio. Asimismo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana expresó rechazo y señaló que esto no permitirá llevar a cabo la planificación prevista. Además, que no hay claridad en la fusión entre el Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura. ¿Qué va a pasar con todo el tema de los activos culturales que maneja en este caso el Ministerio? Y si a eso le sumamos el manejo de lo que implica toda la red de museos que maneja el Ministerio de Cultura, todo el tema de patrimonio, las reservas arqueológicas. Yasunidos está analizando qué acciones tomar, mientras la coalición de mujeres se prepara para ya movilizarse y pronunciarse en los próximos días. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana está examinando qué medidas tomar con sus sedes a escala nacional. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Seguimos con más información. El Consejo de Participación Ciudadana cuenta ya con las 5 ternas para la renovación del Consejo de la Judicatura. El Pleno se reunirá mañana para enviar la información a la Comisión Técnica que verificará los requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes.
Tomó 7 meses que el Consejo de Participación Ciudadana recibiera las ternas completas y con ello se acabaran las excusas para iniciar el proceso de selección de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura. La última en completarse fue la del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, quien propuso como candidatos al doctor en Derecho Juan Carlos Benalcázar, a la docente universitaria Alexandra Villasís y al actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy. De estos 3 nombres se elegirá al próximo titular de este organismo de administración y disciplina de la función judicial. La terna de la Asamblea Nacional está integrada por el expresidente de la Corte Provincial de Pichincha, Fabián Favara, la presidenta del Tribunal de Apelaciones en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, María Grijalva Reyes, y el abogado Carlos Espinosa Torres. La Fiscalía General propuso a la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, Magali Ruiz, al docente Nicolás Burneo y al abogado Estuardo Salvador. La Defensoría Pública apuesta por el ex juez de Manabí, Fausto Andrade Vera, la Coordinadora General de Gestión, Wendy Moncayo, y el abogado Alfredo Cuadros Añasco. Finalmente, la terna de la Presidencia de la República la encabeza la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, el director del SNI, Damián Larco, y la exfuncionaria de varias instituciones públicas, María Vinuesa Villacrés. Con la celeridad que amerita el caso, el Pleno se reunirá este sábado para enviar la información a la Comisión Técnica de Selección, encargada de revisar requisitos, prohibiciones e inhabilidades. Lo que significa también el poder dar al Consejo de la Judicatura los vocales correspondientes, como lo decía, para poder contar con el quórum suficiente y poder avanzar en los procesos que estos tengan pendientes. Quienes tomen la posta en el Consejo de la Judicatura tendrán que llevar adelante varios procesos de selección, entre ellos el concurso para los 11 jueces de la Corte Nacional, los jueces constitucionales y también aquellos magistrados para el banco de elegibles. Para las vacantes que ya existen y para las posibles vacantes que se den, ya sea por renuncias, ya sea por jubilaciones, ya sea por remociones, porque en el momento en que hagamos la evaluación, yo estoy segura de que van a haber jueces que tienen que salir por probidad. También deberán iniciar su gestión en medio de la emergencia judicial que se ha anunciado, se declarará el próximo mes. Daniela Valencia, Teleamazonas. La jueza constitucional Teresa Núquez renunció a su cargo aduciendo motivos personales y el organismo, por unanimidad, aceptó su decisión. Raúl Yasak será el juez que la reemplace. Llegó a la Corte Constitucional en 2019 tras el concurso que hiciera el Consejo de Participación Ciudadana transitorio de Julio César Trujillo. 6 años después, Teresa Núquez renuncia al cargo por motivos personales y esto ha sido aceptado por unanimidad en la Corte. Una decisión que toma por sorpresa a juristas como José Chalco, pues será cuando en esta Corte se tramitan más de una veintena de demandas de inconstitucionalidad a las leyes impulsadas por el gobierno. La salida de la jueza Núquez en este momento protagónico indiscutiblemente marcará un momento de tensión institucional significativo respecto de lo que la Corte Constitucional llegue a resolver sobre las demandas a las leyes flash. En reemplazo de Núquez y como parte del banco de elegibles del mismo Consejo de Participación Ciudadana transitorio, entrará el jurista Raúl Yasak Fernández. Es doctor en jurisprudencia y abogado por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar y PhD en Sociología por la Universidad de Coimbra en Portugal. Es actualmente docente universitario y ha estado en la Defensoría Pública en 2012, antes como asesor de la Corte Constitucional en 2010. En el Tribunal Contencioso Electoral en 2009, fue asesor parlamentario en el 2004 y asesor de la CONAIE en el 97. Yasak es conocido como un hombre progresista, vinculado a los sectores indígenas. El constitucionalista Aldrin Gómez cree que Yasak tiene un gran desafío al sumarse a una Corte Constitucional que tiene en sus manos leyes como la de inteligencia, solidaridad o la polémica Ley de Integridad Pública. Me parece que la Corte se va decantando por una sola línea ideológica, que es esta línea progresista, ¿no? Yo creo que eso incidiría mucho también en las demandas que está conociendo la Corte hoy en día. Un cambio que tiene varias lecturas a propósito del contexto actual y la responsabilidad de esta alta Corte. Porque en el camino hay algunas de las leyes que no se hicieron adecuadamente. No creo que es prudente que se ataque a la Corte Constitucional cuando la Corte decida respecto de estos casos, sobre todo si existiese una eventual sentencia desfavorable para el gobierno. Raúl Yasak Fernández estará en calidad de juez constitucional por el tiempo que restaba en el cargo a la jueza Núquez, hasta completar los 9 años del periodo correspondiente. Fausto Yepes, Teleamazonas.
Y los sabores más auténticos del país regresan al corazón de Guayaquil con Raíces 2025. La feria gastronómica que honra lo popular, celebra lo ancestral y convierte cada plato en una experiencia que emociona. Más de 20 huecas ofrecen una variedad de platillos hasta este domingo. Guayaquil se sienta a la mesa de su historia culinaria. Del 24 al 27 de julio, los sabores que han marcado generaciones vuelven a tomar protagonismo en la 12ª edición de Raíces, la feria gastronómica más importante de Ecuador. Bueno, es un evento masivo, un evento que caracteriza a la ciudad de Guayaquil en las fiestas julianas y están todos cordialmente invitados. Ingreso, $3 para todas las personas y niños, adultos mayores, 50%. Más que una muestra de comida, Raíces es un tributo a las huecas, esos espacios donde se cocina con memoria, con alma y con identidad. Este año 21 lugares populares compiten por la codiciada Estrella de Oro, en una fiesta que celebra la tradición, impulsa emprendedores y convierte cada plato en una historia que vale la pena contar y saborear. Tenemos como plato estrella el pastel de encebollado. ¿Cómo es ese pastel? Dentro del pastel hay un encebollado. Por supuesto, tiene albacora, tiene la reducción del jugo del encebollado, cebollita, tienen que probarlo, ¿no? Es nuestra creación. Y también tenemos los pasteles clásicos, carne, pollo, chorizo, napolitano, ¿no? Las huecas que participan no fueron elegidas al azar. Escuelas gastronómicas recorrieron la ciudad en secreto para encontrar ese sabor auténtico que solo nace en los rincones, donde la receta no está escrita, sino aprendida de memoria. El bollo es un bollo bañado en salsa de maní, pero una salsa riquísima del otro mundo. Es un bollo hecho muy mío. Quise traer de mis ancestros un secreto que no lo puedo decir. No le creo, o sea, uno queda con... Noquea. Del otro lado. Entre los platos que se sirven este año está el caldo de salchicha, la guatita y muchos otros que condensan la identidad de la costa ecuatoriana en una sola cucharada. Aquí tenemos un encocado de Don Gato que lleva lo que es pescado, camarón, calamar y pulpo. Porque detrás de cada plato hay una historia, una familia, un sueño. Y durante estos 4 días, Guayaquil se convierte en el escenario donde esas historias se sirven con orgullo, una cucharada a la vez. Qué manera de celebrar con un buen encebollado. Así que a dejarse llevar por el sabor que nos une, Raíces 2025 ya está servido. Catalina García, Teleamazonas. Después de más de 20 días sin agua en el Cantón Loja, sus ciudadanos exigen respuestas al gobierno nacional por la falta de acción de las autoridades en esa ciudad. La ciudad de Loja actualmente está viviendo una crisis fatal, un abandono, un olvido realmente, y nosotros nos hemos unido un colectivo ciudadano y venimos representando a la ciudad de Loja. Llevamos, bueno, ya casi un mes sin agua. Hay barrios enteros que viven ya un mes con tema de tanques, con botellas de agua, con jarras, con garrafas, y eso realmente es denigrante. Y es hacer un llamado a todo el Ecuador a poner el nombre de Loja en un foco nacional y llamar la atención de todas las autoridades. Y cada año los valles de Quito crecen entre un 4 y un 8%, mientras que la zona urbana crece apenas un 1%. En esta segunda entrega les contaremos qué zonas han migrado los quiteños en los últimos 10 años. En Quito existen 2 caras. En la una hay abandono, los negocios cierran y la gente se va. Pero en la otra se levantan grandes edificios, negocios se expanden y la plusvalía aumenta. Cumbayá, Tumbaco y Puembo encabezan un gran movimiento. Hablemos de cifras. Por ejemplo, en 10 años, Conocoto pasó de 81.000 a 128.000 habitantes, Cumbayá de 31.000 a 42.000 y Tumbaco de 50.000 a 79.000 personas. Esta es una vieja historia en Quito. La primera expansión que tuvimos fue la salida de la gente de altos ingresos del centro histórico a la Mariscal. La segunda fue de la Mariscal hacia el Batán, la González Suárez. Y ahora estamos viviendo una tercera, que es básicamente hacia Cumbayá y Tumbaco. Y precisamente un ejemplo de esta expansión es San Patricio, vía al aeropuerto capitalino, en donde desde ya se construyen grandes proyectos inmobiliarios e incluso se ha pensado en un hospital. Ahí van a ver cómo está creciendo una nueva centralidad. Las periferias empiezan a ser los lugares más atractivos. Por ejemplo, la salida del aeropuerto
condujo a que toda la zona de Cumbayá y Tumbaco tenga un crecimiento impresionante. Lo que resulta, dicen desde el municipio de Quito, costoso, pues deben expandir el suministro de servicios básicos y conectarlos con la urbe. En cualquier ciudad la expansión urbana es costosa, porque en las zonas donde se expande va a ir nueva población, no hay vías, no hay agua potable, no hay alcantarillado, no va a haber metro, por supuesto, y tampoco hay transporte colectivo. Entonces el municipio tiene que invertir todo lo que ha invertido en los últimos 100 años en la ciudad para que vayan las personas a vivir ahí. Sin embargo, ante zonas olvidadas y con planes que en la práctica no se ven, el crecimiento y expansión hacia las periferias es inminente. Entonces, generalmente lo que se ha pensado es de dónde van, pero no de dónde salen. Y no se han planteado políticas justamente para esos lugares. ¿Existen planes municipales? Sí, pero tomarán tiempo. Esperamos que la Mariscal crezca en la altura en el sector de la 10 de agosto. Tenemos alturas de hasta 20 pisos en algunos casos para poder generar incentivos urbanísticos para que personas puedan invertir en esta calle. Justamente en la ordenanza poner un incentivo para la recuperación de bienes patrimoniales. Quito ha triplicado su superficie desde los años 80. Por cada 1% que crece el centro urbano, los valles lo hacen al 4 y hasta el 8% anual. Inversionistas y familias han aprovechado un menor costo del suelo y nuevos proyectos inmobiliarios para instaurarse en estos sectores. Es decir, mientras el norte tradicional y el centro ceden terreno, otros espacios emergen como nuevos polos de la vida urbana. Y cabe preguntarse qué tan sostenible será este modelo de crecimiento disperso y cómo impactará en el futuro de la ciudad. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas.